Buenas, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la ley de las corrientes y la ley de los voltajes, que sería la primera y la segunda ley, en circuitos paralelos, series y mixtos para obtener los valores de voltaje y corriente en cada resistencia. Bien, un pequeño repaso hablando de la ley de las corrientes, que lo que va a hablar es de cómo se comporta la corriente en un nodo, bien, o una rama. Yo tengo una rama en la que circula una corriente, que va a ser por ejemplo I1. Acá voy a tener corrientes entrantes y por ejemplo 3 corrientes salientes, que van a ser I2, I3, I4. Supongamos, yo tengo un valor de I2 de 2 amperes, un valor de I3 de 1 ampere y un valor de I4 de 3 amperes. Bien, ¿qué me establece la ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de las corrientes, de las intensidades de corrientes entrantes a un nodo, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del mismo. Bien, o lo mismo, la sumatoria algebraica de todas las intensidades de corriente va a ser igual a 0. Bien, en este caso yo tengo una corriente entrante y 3 corrientes salientes. Las 3 corrientes, como podemos ver, suman 6 amperes. Entonces, I1 va a tomar un valor de 6 amperes. Bien, corrientes entrantes 6 amperes, corrientes salientes 6 amperes. ¿Sí? La suma algebraica de todas, ahí tenemos que ver los signos. Voy a restar la corriente entrante con las corrientes salientes y voy a obtener el valor 0. Bien, porque se dividen y la sumatoria es igual. Supongamos que yo tengo una avenida y 2 salidas, ¿no? Si en este sentido van corriendo 2 personas y una toma un camino y otra toma otro camino, van a seguir siendo 2 personas. Bien, la corriente no se va, al igual que las personas, no van a aparecer mágicamente de la nada. Bien, entonces tiene lógica que sumando las 3 obtengamos la corriente entrante, que es la de origen. En cuanto a las tensiones, pasa algo parecido. En un circuito, una malla cerrada, ¿sí?, yo tengo un circuito en serie con 2 resistencias, por ejemplo. Lo que va a pasar con la tensión es lo que dice el enunciado, es que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a 0. Bien, entonces yo tengo que tomar el voltaje de la fuente, el voltaje en R1, por ejemplo, voltaje en R2. Bien, la sumatoria de los 3 voltajes, acá yo tengo que ver los signos que voy a tomar y demás, pero la sumatoria debería darme 0. O lo mismo, si la fuente va a tener un voltaje de subida y las resistencias van a tener un voltaje de consumo, una caída de tensión. Entonces, la sumatoria de los voltajes de subida va a ser igual a la sumatoria de los voltajes en caída de tensión. ¿Ok? Entonces, supongamos que tengo un valor de voltaje de 20 volt, 2 resistencias con el mismo valor, entonces la tensión supongamos que va a ser de 10 volt. ¿Sí? Acá que tengo voltajes de subidas 20 volt, voltajes de consumo o voltajes de caída o de bajada 10 más 10 volt, que va a ser lo mismo que 20. ¿Ok? O si sumo todas de forma algebraica, ¿sí?, 20 volt menos 10 menos 10 volt va a ser igual a 0. Esto lo explico bien detallado en un video anterior, así que cualquier cosa pueden consultarlo ahí. Lo que vamos a hacer ahora es ir con este ejemplo. Tenemos un circuito paralelo, que lo que vamos a hacer para poder calcular los voltajes en cada uno, primero tenemos que averiguar la intensidad total del circuito. Acá vamos a aplicar primero ley de Ohm y vamos a calcular la R total. Para sacar la R total, como vemos, son resistencias en paralelo. Sacamos la equivalente, que va a ser la suma de las 3 en paralelo, ¿sí?
como es un paralelo con 3, vamos a aplicar esta fórmula. Son 1 sobre el valor de R1, que son 10 ohms, más 1 sobre el valor de R2, que son 5 ohms, más 1 sobre lo que vale R3, que son 15 ohms. Bien, y este resultado es de 2,72 ohms. Entonces, yo lo que hice fue convertir este circuito de 3 resistencias en paralelo a una resistencia equivalente total de 2,72 ohms. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente. Lo que yo siempre hago es usar el triángulo como una regla mnemotécnica, ¿sí? El voltaje va a ir arriba, la resistencia y la intensidad de voltaje abajo. Bien, lo que puedo decir es viva la reina Isabel. Bien, lo que voy a hacer acá es, como tengo que calcular la intensidad de corriente, voy a ver cómo están ubicados los demás valores. Entonces si miro el triángulo voy a deducir que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido resistencia. ¿Sí? 5 volts lo voy a dividir por la resistencia, que en este caso tengo que tomar la total, que son 2,72 ohms. Y voy a obtener un resultado de 1,83 amperes. Bien, por lo tanto, en este circuito va a circular una intensidad total de corriente de 1,83 amperes. Acá vuelvo a aplicar lo mismo que yo decía. Tengo una corriente entrante, un nodo y 3 corrientes salientes. ¿Qué pasa lo mismo? Yo acá tengo una corriente entrante de 1,83 amperes y 3 corrientes salientes que las voy a calcular en un rato. Es lo mismo, acá estos nodos los puedo tomar como uno. Lo que voy a hacer es, yo al calcular intensidad en R1, intensidad en R2 e intensidad en R3, tengo que aplicar ley de Ohm, ¿sí? Que va a ser voltaje sobre resistencia. ¿Cómo calculo el voltaje? Primero también debo determinar el valor de los voltajes. En este caso, como es un circuito paralelo, el voltaje se va a mantener igual. Bien, voltaje en R1 va a ser igual a 5 volts. Voltaje en R2 va a ser igual a 5 volts. Y el voltaje en R3 va a ser igual a 5 volts. ¿Por qué van a mantener el mismo valor? Porque están conectados en paralelo y todos toman la tensión de la misma fuente. Bien, imagínense que yo tengo una pila, ¿sí? Este va a ser un ejemplo del porqué positivo y negativo, y voy a conectar una resistencia de esta forma. La corriente va a circular de positivo hacia negativo con un valor. Si yo tengo 9 volts, esta resistencia va a consumir 9 volts efectivamente. Si yo pongo una resistencia en paralelo, aquí supongamos una resistencia 2, esta también va a consumir 9 volts. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo la conecte directamente a los bornes, ¿sí? El nodo lo que va a hacer es unir ese camino. Si yo pongo otra resistencia y la conecto de la misma forma a estos bornes, también voy a tener 9 volts, porque todas están conectadas al positivo y al negativo de la fuente. Por lo tanto, recordemos que por definición la tensión es la fuerza necesaria para desplazar a los electrones en un circuito. Bien, a diferencia de la intensidad de corriente, que es una cantidad de electrones que circulan por el circuito. Bien, en el caso de, como esto al estar conectado en paralelo, van a tomar su positivo y su negativo de la misma fuente, entonces van a tener el mismo valor. Dicho esto, entonces yo sé que para calcular la intensidad en cada resistencia ya puedo determinar los valores, que son 5 volts
en cada uno, y lo voy a dividir por los valores de las resistencias, que son 10 ohms, 5 ohms y 15 ohms, y obtengo los siguientes resultados: 0,5 para R1, 1 para R2 y 0,3 periódico para R3. Y si sumamos las tres, voy a tener como valor 1,83 amperes. Bien, que es la corriente entrante, ¿sí? Si hago el dibujo, tengo una corriente entrante que va a ser una I1 de 1,83 amperes, que es lo que va a entrar acá, y una división, por ejemplo en R1, 0,5 amperes, que va a ser I2. Para R2 voy a tener 1 amper, que va a ser I3, y para R3 va a ser 0,3 amper, que va a ser I4. Bien, en este caso la sumatoria de estas tres me da 1,83. ok, vamos con un ejemplo de un circuito en serie. Acá es igual, tengo que primero calcular R total para poder calcular la intensidad del circuito. Entonces hacemos la resistencia equivalente, que va a ser la suma en serie de R1 más R2, que va a ser 10 más 15, 25 ohms. Entonces obtuve un circuito con una resistencia equivalente de 25 ohms. Vuelvo a aplicar la idea para calcular la intensidad de corriente, que van a ser los 5 volts divididos la resistencia total, y voy a obtener un amperaje de 0,2. Ahora, acá la intensidad de corriente, ¿qué pasa? En este circuito no hay nodos, no hay divisiones. Bien, ¿qué pasa acá? Tengo la intensidad de corriente total del circuito que va a circular por acá. Bien, yo tengo una intensidad de 0,2 amperes que va a recorrer todo este circuito. Recuerden que la división se va a dar cuando se encuentre un nodo, ¿ok? Como no hay una división, la corriente va a realizar un solo camino. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que R1, la intensidad de corriente en R1 y la intensidad de corriente en R2 va a ser la misma que la total, ¿sí? Y R1 va a valer 0,2 amperes y R2 va a valer 0,2 amperes. Acá lo que tengo que hacer es calcular el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Como digo, el voltaje en este caso va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿sí? Que va a ser 0,2 amperes multiplicado por R1, que son 10 ohms, y 0,2 amperes en R2 lo voy a multiplicar por 15 ohms, y voy a obtener para R1 2 volts y para R2 3 volts. Si observamos la sumatoria de las dos, me da el valor de la fuente, ¿sí? La sumatoria de todos los voltajes de subida, que en este caso es el de la fuente, es igual a la sumatoria de los voltajes en caída, que en este caso es de los receptores. Ahora vamos a hacer un circuito mixto. En este caso tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3. Como vemos, R2 y R3 están conectados en paralelo, y a su vez todo este bloque está en serie con R1. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es tratar de calcular R total para calcular la intensidad de corriente. Tenemos una fuente de 12 volts. Primero vamos a resolver este paralelo. Como son dos resistencias, vamos a hacer la suma, bien, de los 80 ohms de R2 por 120 de R3 sobre 80 ohms más 120 ohms, y vamos a obtener un resultado de 48 ohms. Si redibujamos el circuito, vamos a tener una fuente de 12 volts, R1 va a quedar igual, y acá voy a tener mi resistencia equivalente 1 con un valor de 48 ohms. Bien, y lo que sigue es sacar la equivalente total, ¿sí? Ahora sí, lo que voy a hacer es sumar resistencia 1 en serie con la resistencia equivalente 1, ¿sí? Que va a ser 100 más 48, que son 148 ohms. Entonces, obtengo un circuito con una fuente siempre de 12 volts y una sola resistencia equivalente, que en este caso es total, de 148 ohms. Ahora voy a aplicar ley de Ohm para calcular la intensidad total del circuito, que va a ser igual al voltaje total del circuito, digamos el voltaje que suministra la fuente, dividido por la resistencia total calculada, y voy a obtener un valor de 0,081 amperes, que es lo mismo a 81 miliamperes. Bien, entonces analizando ya puedo ver, como dijimos en los circuitos anteriores, si vamos descomponiendo, esta suma de R total salió de la suma de R1 con R equivalente 1. Por lo tanto, la intensidad de estos dos al estar en serie va a ser igual a 81 miliamperes. Por lo tanto, lo que debo hacer es calcular la tensión que circula en cada uno. Recuerden que en una rama la tensión de las dos va a ser la sumatoria de la fuente. Digamos, la sumatoria de R1, del voltaje en R1 y en R equivalente 1, debe darme lo de la fuente o de la tensión de subida. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es calcular voltaje en R1, voltaje en resistencia equivalente 1. Voy a tomar los 81 miliamperes y los voy a multiplicar por los valores de la resistencia, 100 y 48, y voy a obtener para voltaje en R1 8,1 volt y para voltaje en la equivalente 1 3,9 volt, y si vemos la sumatoria de las dos me dan 12 volt, que es lo que yo tengo en la fuente. Ok, ahora ya tenemos el voltaje en R1, ya tenemos la intensidad en R1, y ahora vamos a calcular, y ya visto, tenemos los voltajes. Tenemos el voltaje en R3, que es 3,9, y el voltaje en R2, que es 3,9 también. ¿Sí? Como está en un paralelo, la tensión va a ser la misma en sus componentes. Entonces, lo que nos queda es calcular la intensidad de corriente en R2 y la intensidad de corriente en R3. ¿Sí? Recuerden, por ley de Ohm, voltaje dividido resistencia va a ser entonces 3,9, lo voy a dividir
por los valores, que son 80 ohms y 120, y voy a obtener un valor de, y la sumatoria de las dos me da 0,081 amperes, ¿sí? 81 miliamperes, ¿sí? Que es lo que yo tenía de intensidad de corriente entrante en este paralelo. Bien, y ahí ya calcularíamos todos los valores: voltaje en R1, intensidad en R1, voltaje en R2 e intensidad en R2, voltaje en R3 e intensidad en R3. Bueno, bien. Y terminaríamos los circuitos. Espero que se haya entendido el tema. Cualquier cosa me consultan. Saludos.